Bueno, saludos. Estamos con la película Excalibur de John Boorman, 1981, con un experto historiador, arqueólogo Mm. y de Rotterdam, Jesús de la Cruz. Bueno, arqueólogo no, no soy arqueólogo, ojalá, pero no. Bueno, ¿Hola? experto historiador, nacido en Rotterdam. Sí. Pero bueno, es que muchas gracias por la invitación a este conversatorio y vamos a comentar la película Excalibur. Sí, una película de fantasía hecha por este ciudadano británico sobre el ámbito de el mito artúrico. Ujú. ¿Qué te ha parecido ahora que la tienes Me fresca? parece, me ha parecido muy interesante y demás. Es una épica cinematográfica que yo creo que es la que más se aproxima al mito arturístico, o sea, al mito de Rey Arturo y las diferentes leyendas que han circulado. Y es más, esta obra se basa en el libro de la muerte de Rey Arturo de 1400 y pico. El autor soy muy malo para recordarlo, pero bueno. Y la verdad es que está bastante interesante y teniendo en cuenta que en ese momento cinematográfico, hablamos de los principios de los años 80, el cine de épica medieval estaba un poquito desnotado porque estaban con las space opera, Star Wars, Alien y demás. Pero a partir de esta película generó una implosión de cine medieval fantástico y demás que marcó un antes y un después. Y la verdad que está chula. Y ciertamente es wagneriana en tanto en cuanto Mm, Trevor Jones, el compositor de la banda sonora, coge trozos de Tristan y Isolda, de Parsifal, mm, del Oro del Rin, de los Nibelungos, lo cual ciertamente es interesante a la hora de acoplar la música de Richard Wagner, que también evidentemente está vinculada a su música a través de diversos personajes, he citado Parsifal, a la propia leyenda del mito artúrico. sí. Y la verdad es que es bastante, en ese sentido, aparte después los planos son muy bonitos, son muy chulos, para que no vamos a engañar, son unos planos que configura con la música, por ejemplo, en la parte final y demás, cuando está el sol de fondo y demás, se ve la muerte de Rey Arturo, la música épica y demás, la verdad es que es bastante impresionante desde mi punto de vista y lo que te he dicho, que marca un antes y un después, la verdad. Y lo curioso de este director, John Borman, que hizo varias películas, hizo diferentes tipos de películas, te podías encontrar esta película épica fantástica, pero también hizo la del Exorcista, la segunda. Entonces es un director, yo creo que polifacético, con una capacidad de conjugar diversas visiones. Y aparte en esta película que estamos hablando de Excalibur, hay un momento de que parece un blockbuster hollywoodiano, el típico comercial, típica película comercial, pero después tiene momentos como de cine independiente, con los planos, con el juego, con los diálogos y todo, y entonces es se mezcla diferentes formas de entender la película. Parece una poción de Merlín, por ejemplo, y la interpretación de Merlín fantástica. Y además, de verdad, uno de los mejores pedazos todos. Sí, es un look curioso el de Merlín con ese semicasco Mm, plateado, eh, un look druídico, que al fin y al cabo Merlín es como un druida celta. sí. Y es más, hay una conversación que tiene con Morgana que supone que básicamente hay una lucha entre los sistemas religiosos politeístas y de un solo Dios y demás, que es el que representa con el tema del cristianismo. Entonces hay básicamente una muerte de lo que es el mundo antiguo y el nacimiento del mundo nuevo, que también el propio Merlín se lo dice a Rey Arturo, que ahora es el momento de los hombres, ya no es el momento, ya no es un momento, ya su momento ya ha pasado. Entonces ahí en cierta manera, teniendo en cuenta que el mito y la leyenda de Rey Arturo y demás, también muchos historiadores lo relacionan con el momento que pasa
de la caída del Imperio Romano, evacuación romana de las Islas Británicas y demás, que por cierto, eso después lo tratarían. ¿De dónde viene la leyenda de Rey Arturo y qué parte de verdad tiene la película Rey Arturo, de hace 9 años era, no me acuerdo el año. Pero bueno, que trataba ¿A que cuál, básicamente era un... ¿A cuál te refieres? ¿A la de Guy Ritchie o a la de Anthony Fuqua? No, creo que era de Richie, ¿eh? Sí, que era un caudillo brito romano. No, era Augusto. No sé si te suena. Sí, supongo que Sí, sí, me ¿no? suenan las dos. Pues básicamente ese momento de muerte del mundo antiguo y el umbramiento de un nuevo mundo también lo refleja tanto en las leyendas como en la película esta de Excalibur, de manera muy metafórica, pero muy, muy interesante y demás. Sí, a lo que comentas hay dos elementos que son interesantes. Uno, el elemento de se van los muchos dioses para llegar el Sí, dios único. Y eso es la transformación del politeísmo mm, paganista de la Europa atávica tradicional con los celtas y otros pueblos más, la llegada del cristianismo. Y por el otro lado, digamos que es muy tolkieniano, muy El Señor de los sí, Anillos, esto de ha llegado la era de los hombres. sí, El mundo pasado está muriendo, pero llega un nuevo mundo. Uno que, por ejemplo, se puede ejemplificar en cuando construyen el castillo Camelot, sí, cuando Merlín está perdido ahí dentro, como si no es su lugar, no es su mundo. correcto. Y ahí se puede, sí, ahí se aprecia justamente y demás. Y también, por ejemplo, el intento de enseñarle a Morgana sus propias tradiciones, su propia cultura, sus propios elementos culturales de los magos, de esos seres místicos que representaban Merlín, y cómo Morgana lo engaña, por cierto, de una manera bastante vil, y lo acaba encerrando y lo acaba venciendo, pero al final después la propia Morgana es engañada por el propio Merlín. Así que todo muy poético. Y aparte de todo, curiosamente, a mí me llama mucho la atención una cosa, que aquí el papel de la mujer en las tres situaciones. La primera parte, cuando Pérez, el padre de Arturo, desea a la mujer de Duque, era, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, el señor Lord Uther con el Sí, duque de Cornualles. correcto. Y entonces ahí se ve, por ejemplo, me trae muchos recuerdos también, y aparte que la historia, que la leyenda también es así, me trae muchos recuerdos al tema de la guerra de Troya y Helena de Troya. En el momento de que toda la guerra de Troya se inicia, toda la tragedia de Troya se inicia básicamente por el secuestro de Helena, que se la llevan a Troya y genera un conflicto. Pues ahí vemos otra vez ese mismo mito cambiado totalmente, pero esta vez en las leyendas en la leyenda de Arturo, por ejemplo, en la leyenda de cómo se inició todo. Y luego también vemos esto mismo también con la pérdida del sentido del honor y del honor por la muerte del honor por el amor que sentía Láncelo por Ginebra. Ahí también lo vemos, en la muerte de la responsabilidad. Y vemos también otra vez a Morgana como la figura femenina que es malvada. Entonces estamos viendo que a nivel cultural, la leyenda de Rey Arturo ponen, ponen básicamente a la mujer como un objeto de deseo, como, mmm, ¿cómo te explico? Como una persona que que básicamente se casa y después traiciona, que después el Rey Arturo perdona, y por último como una persona malvada. Es decir, estamos viendo que la mujer no es tratada con, de manera correcta. Hay un estereotipo que yo creo que se reproducirá a lo largo de toda la Edad Media, de la mujer tiene que ser sometida al hombre. Y ahí ¿Te se puede ver refieres, también esa propia leyenda. ¿Te refieres a la raíz de la Sí, porque, manzana, la y serpiente, todo, los todo, que es muy pecados, ¿no? llamativo. Lo libidinoso, lo lujurioso? Correcto. No se ve es que en todo el ciclo, en toda la leyenda de Rey Arturo no se ve una mujer. Y parece que es una recogida de esa visión
patriarcal que tiene, tiene la cultura cristiana, yo creo, en algunos aspectos. Pero bueno, bastante interesante. Y demás. Mm. Bueno, técnicamente hay ese choque, en tanto cuanto en principio el asunto del grial, que es la parte del final, eh, Correcto, no estaba imbuida dentro de la tradición artúrica, pero luego es incorporada. Y hay correcto. ese choque de, bueno, las culturas tradicionales, por ejemplo, lo, el LGTBI lo tenían normalizado, bueno, lo mismo que hay Sí, bosques y animalitos y hay el sol y la luna, bueno, pues lo tenían normalizado, pero luego la Santa Madre Iglesia, a raíz de la sí. Biblia y de Sodoma y Gomorra, eh, lo ponen como un pecado, algo innoble, algo incestuoso, que debe de quitarse del medio. Con lo cual, ciertamente, hay unos dogmas que la Que se humanidad, pues, reproduce. y que luego, evidentemente, al haber incurrido en eso, tiene consecuencias. Mm. Es Es. bastante, es bastante llamativo. También, por ejemplo, otra parte bastante interesante y demás es cuando de casualidad, o no de tan casualidad, va hacia la espada, la saca y demás, pero es porque han robado otra espada. Pero él automáticamente lo saca, como diciendo, voy a sacarla. Y demás, y sin haber pasado ningún tipo de prueba ni nada, simplemente por linaje. Ahí también se puede apreciar de que, como está haciendo la concepción histórica y demás, de que el mejor hombre no es el que gana las batallas o demás, es el que tiene el linaje. Ahí también se aprecia esa concepción del rey, no por meritocracia, sino por ser hijo de él. Entonces Que después, estaríamos. no, yo ahí tengo, es que yo veo muchas críticas en ese sentido, Entonces criticaría esa parte, estamos dime, hablando de clases sociales. también, Estaríamos hablando de clasismo, de estructura jerárquica. correcto. Aparte, de ahí vienen, los mitos construyen justamente sociedades, ¿no? En base a esos mitos se generan reflejos de la sociedad y de los gobernantes y de los gobernados. Y en ese sentido se puede apreciar eso. La estabilidad no te la da hecho del alma o la meritocracia o ser mejor, sino el linaje. ¿Qué pasaría si el rey Arturo no haya sido hijo de su padre? ¿Haya podido sacar la espada o no? Mm, Es interesante, país donde O- podríamos o- recordar que cuando cae el Imperio Romano Occidental, porque el Imperio Romano como tal siguió existiendo hasta el siglo XV en sí, Bizancio, bueno, pues fue un proceso largo. A veces la gente piensa en el 476, Rómulo Augustulo, la llegada de Odoacro a Roma y se acabó el imperio. No, hubo una forma de traimiento de las ciudades a sí, las villas que empezaron a ser fortificadas porque con la llegada de los bárbaros no podían esas fronteras, las limes, no las podían seguir controlando y permeaban hacia el interior. Es más, había emperadores que los aceptaban a la hora de generar campos con trabajadores que eran, bueno, forzudos ahí de los bárbaros. Y evidentemente los más pudientes preferían irse a lugares controlados en el campo y que tuvieran su propia defensa. Y estas antiguas aristocracias puede que sean el germen de ese personaje de Arturo como herederos de ese linaje sí. mítico, porque precisamente una de las vertientes es que fuera un romano o alguien más o menos ligado al final de Roma en ese siglo V, el Sí, Artorius. aparte, si no recuerdo mal, la retirada romana fue en el 400, en el 383 y después los grandes gobernantes de la Roma, bueno, de la Britania brito-romana y demás, pidieron ayuda al emperador Honorio y Honorio le respondió que se tenían que buscar las habichuelas en el 410, así que más o menos estamos viendo de que ese mundo antiguo, como tú bien has dicho, la caída de Roma fue mucho antes en otros lugares. En Britania fue 50, 60 años antes.
en mitad también de un contexto de invasiones bárbaras, de avance de las tribus que habían sido expulsadas de sus tierras por el imperio hacia Escocia, en fin, bastante cositas. Pero bueno, ¿tú qué piensas, yo? Pues que ciertamente hay mezcla de culturas porque los escotos, los pictos eran paganos. Sí, Ciertamente ahí tenemos las que has dicho, las películas de Ritchie y sobre todo Anthony mm, Fuqua, de 2004 y 2018, puede ser. Creo que puede ser que sí. Que establecen esa idea de el choque, aunque ciertamente creo que la de Richie depende bastante de, bueno, han cuajado las películas del Señor de los Anillos, ha cuajado la película sí, del Hobbit y se ve bastante influida en el planteamiento, sobre todo desde el inicio. Pero bueno, ciertamente tenemos una propuesta para amalgamar todas esas tradiciones que se fueron generando en Europa, pero de esto del origen del propio texto, seguramente sabrás tú más como historiador a la hora mm, de fijar en la Edad Media mitos como el artúrico. sí, y aparte de que los historiadores, si no recuerdo mal, bueno, los historiadores y muchas personas que siempre han pensado de que el ciclo Arturo y toda la leyenda se basó en el caudillo romano, grito romano de Aurelio Ambrosius. Este hombre participó en la batalla de... Se cree y se especula que participó en la batalla del Monte Vadó, donde se enfrentaron diferentes fuerzas brito-romanas contra la expansión anglosajona. Básicamente hay un choque cultural entre diferentes culturas, las tribus germánicas, las tribus germánicas que se habían aliado con los propios, con los anglos, y la fuerza y los que habían sido abandonados por Roma. Entonces ahí posiblemente estaría el origen de del momento fundacional del mito del rey Arturo y demás. Un mito que yo creo que ha definido posiblemente, tanto para lo bueno como para lo malo, la historia mundial y demás. Hay que recordar del que el concepto de Camelot se usó en los años 60 con la Casa Blanca de Kennedy, donde la gente iba y escuchaba, el presidente escuchaba, trataba a todo el mundo con respeto, y de esto, y aquí, por ejemplo, y en la propia leyenda, cuando se habla de la mesa de los caballeros, de la mesa redonda, hay un concepto de igualdad entre los caballeros, porque al fin y al cabo el círculo representa igualdad. Una mesa redonda es la representación de la igualdad entre caballeros. Así que, igual que ha habido partes negativas con el tema, por ejemplo, de la mujer, y eso lo considero muy negativo por parte de Rey Arturo, también hay partes muy positivas donde se habla de igualdad entre hombres, o por lo menos entre hombres de armas. Y eso es bastante, y eso es muy cercano incluso a la propia visión romana del concepto de los primer interpares. Entonces ahí también se puede apreciar lo que yo considero un poquito de tradición romana en la propia leyenda. Sí, no solamente en la propia realidad de Camelot, de la presidencia de Kennedy, sino también es importante en las fases finales, en tanto en cuanto eh, Kennedy fue trágicamente asesinado en Dallas el día Correcto. 23 de noviembre de 1963, con lo cual ciertamente esa muerte de Arturo en la vida real, en la destrucción de Camelot, pero la permanencia del mito, la permanencia del ideal que ha Sí, permanecido JFK en el pensamiento de todo el mundo, hasta el presente, siempre está en activo la memoria del presidente caído en Texas. Ciertamente hay esa situación en donde en la propia película vemos esa realidad de la juventud, de la infancia, antes en el ámbito de la madurez, cuando construye el castillo y está con los caballeros, pero siempre hay
las dificultades del conflicto ya desde el inicio, con las diferentes tramas que hay, donde, bueno, pues se van desarrollando la propia realidad de la vida, porque digamos que la, la mesa redonda está bien, puede ser una foto fija, pero la vida no es una foto fija, la vida evoluciona. Pero sí, la verdad es que es bastante interesante y demás. ¿Y oye, pues cuál es tu escena preferida? A mí mi escena preferida es el momento que saca la espada, pero ¿cuál es la tuya? Mi escena preferida, pues probablemente cuando saca al final, cuando saca la mano, Sí. la dama del lago, cuando Mm, Percival va a lanzarla y recoge. Y antes hemos escuchado lo de un día llegará un rey sí, y la espada resurgirá. Con toda sí, la música esa de la muerte de Arturo, que con la pompa wagneriana, yo creo que esa es la escena para mí. también hay otra escena que es muy chula cuando toma la bebida de Grian, que se la da el chaval, el caballero, nunca me acuerdo el nombre, se me Percival, ha dicho Percival, Parsifal. correcto. Y le da la de esto y recupera la fuerza y dice que él ha vivido a través de otros hombres, que ya es hora de afrontar sus propias batallas, es lo que estaba diciendo. Y ahí también hay otra interesante lección. El liderazgo, el rey, cualquier tipo de liderazgo lo tiene que afrontar uno mismo y demás, no en base a otros. Esto yo lo conectaba mucho con la primera escena uno de los primeros capítulos de juego. El primer capítulo de Juego de Tronos, cuando Ned está, por ejemplo, le dice a Jon Nieve de que el hombre tiene que ejercer su propia, tiene que hacer sus propias sentencias. Por eso justamente Ned Stark ejecuta directamente y emite la sentencia. Y ahí se ve también de que John Martin también se basa un poco en ese concepto de que el hombre de honor hace sus propias batallas y no hace que otros batallen por él. Y es bastante interesante, ¿verdad? Sí, que precisamente Una visión entronca, muy romántica, pero interesante. Dime. precisamente eso entronca en esta propia película, donde cuando vemos la llegada del personaje de Parsifal, que es Ujú. adoptado como el mozo de Lancelot, ¿no? Como su ayudante, y le dice que le va a llevar a Camelot, se lo lleva, y ahí tenemos el choque por Ginebra, en donde Lancelot no aparece en principio y nadie va a combatir por el honor de la reina. Y es precisamente Parsifal el que va a cometer eso. Como nadie sale, salgo yo a defenderle. Pero en ese momento, como no es noble, le obligan las circunstancias a Arturo a nombrarle caballero. Ya a partir de ese momento es Sir Parsifal, pero en ese momento es cuando llega Lancelot, porque nadie puede luchar las batallas de otro. Esta tenía que hacerla el propio Lancelot contra Sir Gawain. Y hay también, hay otra parte también. Bueno, hay partes, no, hay momentos muy diferentes en la película. La primera etapa del padre de Arturo, donde todo es muy oscuro. No sé si Lord lo Uther. notaste Lord con Uther. lo que es. Lord Uther Pendragon. Lo usa el Pendragón y entonces todo es muy oscuro, todo es muy, básicamente muy tenebroso y demás. El periodo de transición al momento que saca la espada y se empieza a generar el concepto de Camelot y al final se instaura el concepto de Camelot. Ahí pasa un momento como más luminoso. Y la última parte, que básicamente es el ocaso de Rey, en el momento donde hay un enfrentamiento entre las dos facciones, y el hambre y la de esto y la pestilencia y la falta de comida para el pueblo y demás. Entonces estamos viendo de que la propia película nos refleja muy bien tanto en trama como
imagen visual las diferentes partes del ciclo de la leyenda en cuestión y reconstruye visualmente la propia leyenda y las propias partes. La verdad que me parece muy interesante porque es que se ve muy claro a nivel visual. Vamos, que impacta en el fondo y en la colorimetría el asunto que estamos tratando en cada momento para que lo que estamos viendo, la imagen visual, nos transmita información, además de los diálogos, además de la situación y de lo que podamos imaginar nosotros. Sería más o Pues menos eso. sí, en base a la propia leyenda, a nivel visual la película también lo muestra. Y demás, las diferentes etapas de la leyenda, pues también se muestra a nivel visual. Y eso yo creo que es una obra de arte, y eso es una obra de arte y una genialidad bastante interesante tanto del director como de su equipo. Hay que tenerlo muy en cuenta esos tres momentos, que a la vez se ve visualmente, es que me llama mucho la atención. Pero Sí, bueno, ¿y y que cuál es tu tiene persona? y que tiene Dime, dime. bastante que ver con la clásica distinción de los eh, tres elementos, como son introducción, nudo y desenlace, en toda Correcto, narración. correcto. Así que es una complejidad bastante divertida. ¿Y cuál es tu personaje preferido? Mi personaje preferido de... Salud. Sí, disculpas. Nada, nada. Pues en principio debería de ser el propio Arturo porque es la personificación de, de esta realidad, de la esperanza, pero sería demasiado obvio, así que voy a elegir a Sir Gawain porque es una situación en donde todo el mundo lo tiene claro cuando llega ese momento. Eh, la reina está, pero Lancelot no. La reina está un poco triste, pero se acaba de casar, lo cual es... Aquí pasa algo. Aquí hay algo que ocurre. Con Aquí lo hay cual, algo que no cuadra. sí, con lo cual que haya alguien que saque las verdades del barquero y claro, revela que hay mar de fondo, que hay algún problema por ahí. Hay algo que no termina de encajar. Y lo hace con honestidad, simplemente de... Oye, miro para la derecha, miro para la izquierda, aquí falta un sitio, ¿dónde está este? Con lo cual, ciertamente, está, yo creo que es un personaje interesante a pesar de que no tiene mucho desarrollo. ¿Y a ti cuál de...? Pues mira, hay dos personajes que me gustan porque yo creo que son la complementación perfecta del bien y el mal, Yin Yang, Merlín y Morgana. Son las dos mismas caras de una misma moneda. El uso de la magia con el interés de tener poder, Morgana, por una venganza que ella quiere hacer, básicamente porque es una venganza, una vendetta, como se diría en italiano. Y el otro concepto es Merlín, que básicamente es un intento de, ya que había dejado el mundo, porque el mundo nuevo que va a aparecer, voy a intentar dejar una herencia para que el mundo sea mejor y demás. Y lo hace todo altruista, de manera altruista y demás. Entonces, para mí son los dos mejores personajes y la complementación perfecta, porque a nivel filosófico, cuando tienes las conversaciones, yo creo que es una de las partes más profundas de la película, ¿no? Las conversaciones entre Merlín y Morgana, Sí, el uso de la magia lo entronca precisamente con la con... filosofía. Sí, y con lo que has dicho del Juego de Tronos, pero también con Tolkien, con El Señor de los Mm, Anillos, que tiene bastante de ciclo artúrico, sí. la saga de Tolkien. Sí, ahí también me llama mucha atención porque al fin y al cabo, eh, ahí, no es que me llama la atención también porque el mito de la espada, ahora que lo estoy pensando, el mito de la espada se reproduce en diversas culturas. ¿Cómo llega Atila el Uno? Es más, sin ir más lejos, en el mundo antiguo las noticias y las leyendas recorrían el mundo, ¿no? Básicamente, una Sí, cosa iba todo de boca en boca. Y tú sabes, por ejemplo, la historia de Atila, ¿no? Que el momento, yo creo que cumbre de Atila es cuando encuentra su espada, según las leyendas, y se convierte en el hombre que dirigirá el mundo y demás, y demás. Y resulta
Que si vemos también el momento, según las teorías que hay sobre el tema de que es un líder brito-romano, que se basó en la leyenda y demás, y vemos también que fueron contemporáneos tanto Atila como esta persona, como Ambrosius, según las teorías, fueron casi contemporáneos. Y entonces el tema de la espada a lo mejor no viene tanto de las Islas Británicas, podría venir más del Oriente, del concepto del Oriente, esa espada mística que te daría el dominio del mundo y demás. Sí, es un Por lo tanto, como las elemento. leyendas circulan por el mundo, de boca en boca, pues a lo mejor esa leyenda, esa idea, ese concepto de la espada de Atila llegaría allí a Britania y lógicamente la adaptarían a su propia realidad. Es un Es una teoría elemento. loca que se me acaba de Es ocurrir, un elemento pero es que son interesante porque contemporáneos. precisamente lo que marca a los hunos cuando llegan a las limes del Imperio Romano es tener una metalurgia lo suficientemente avanzada como Correcto. para estar por encima de un imperio romano decadente. Y precisamente fueron esas espadas que usaron Atila y sus amigos lo que ayudó a tener unas victorias antes de que el Sí, propio pero Atila acabara en derrotado en Teutoburgo y luego correcto. fuera asesinado. Pero en la propia leyenda del ascenso de Atila se habla justamente de una espada, la espada del dios de la guerra, como lo llaman ellos, y demás. Y es también bastante llamativo de que siempre hay en este tipo de leyendas un objeto místico, fantástico y demás, que es una espada, básicamente, que es el símbolo del poder militar. Entonces, me llama mucho la atención porque son contemporáneos los dos mitos, Creo que me he equivocado. posible. No, no es Teutoburgo, sino la batalla de los campos cataláunicos. No pasa nada, no pasa nada. Sí, ya, pero Sí, no, voy a sacarme sí, no. aquí el látigo para fustigarme un poquito. No, no pasa nada. Es decir, o sea, yo me equivoco muchas veces y demás. No, aparte, ten en cuenta que esto es una conversación, básicamente. Sí. No, no es nada preparado. Entonces vamos soltando pensamientos e ideas y reflexiones, que es lo bonito de esto, la naturalidad. Pues eso, que hay una coincidencia, tanto cronológica, según las teorías de Rey Arturo y de Ambrosio y demás, con el tema de Atila. Entonces, estamos viendo incluso una construcción del propio mito de Atila, como el hombre que uniría las tribus en base a que ha encontrado una gran espada que le da legitimidad para gobernar a todo lo que no sea a todo lo que sea alternativo al imperio romano y conquistar el imperio. En cambio, en Britania se genera esta leyenda con el mismo concepto, una espada que te permite, coño, lo dice la película y demás, y el Sí. propio. Y luego tenemos también el anillo único de poder para gobernarlos a todos. Y Correcto, luego, entonces hay un. y luego también tenemos la espada de Isildur, que luego es Correcto, reconvertida en tiempos de Aragorn para ser Arthurien, que es la que vemos al final de El Retorno del Rey. correcto. Entonces hay una mitología en torno a la espada, al hecho de. La espada de Como poder. sea. Correcto. Y bueno, es bastante interesante porque. Pero no, pero en el caso, quitando la parte nuestra contemporánea, que dos leyendas a lo mejor hayan convivido, o una leyenda haya convivido y después desde el Oriente desde el Oriente haya llegado a la propia Britania y puede que incluso haya generado esa misma leyenda juntando elementos locales. Me parece maravilloso el concepto y la teoría loca que estoy contando aquí. Pero es bastante Loca, pero con llamativo. sustrato porque, por ejemplo, Esto no lo sostiene ningún historiador. es Estoy que yo por ejemplo, reflexionando aquí contigo que me ha ocurrido. es que por ejemplo en el Miocid también tienes referencias al Mm, mito artúrico a través de que, sí, pues evidentemente, Dulcinea, Ginebra, bueno, el escudero, bueno, Sancho no sé si es Lanzarote, pero bueno, ahí tenemos un montón de elementos que puedes llevar a muchos otros mitos de otros lugares como algo bueno, que ha reverberado y sobre todo desde la imprenta, cuando ya empezó a circular los libros por Europa y por el mundo, pues evidentemente esta historia fue una de las populares, de las que el mundo disfrutó con Sir Gawain, con Lanzarote, con Arturo, con Ginebra, con Parsifal, un montón de personajes, con Merlín, con Morgana,
con el hijo, con el Mordred, que está ahí como la venganza, que Morgana le trinca al Arturo, lo cual es curioso porque ¿cómo se llama esto de cuando haces el amor entre hermanos? Hostia, tengo la punta de la lengua. Incesto. Insecto, y mira que está de moda ahora con lo de Juego de Y Tronos es y un demás. pecadito así como chungo por la Iglesia Católica. Sí. Es más, estaba buscando yo el tema de la espada de Atila, el arma y fue recogida por un historiador romano citando a Prisco de Panio. Esto fue en el siglo, te lo voy a decir ahora, a ver, espérate, de la ética, del 551. Esto está citado, esto está escrito en el 551, cuando un pastor vio una determinada vaca de su rebaño que cojeaba y no podía encontrar el motivo por esa herida, ansiosamente siguió el rastro de la sangre. Y al final llegó hasta una espada que había pisado inconscientemente mientras mordisqueaba la hierba. La clavó en el suelo, ¿te suena? Sí. Y se la regaló a Tila. Él, él se lo alegró de este regalo y siendo ambicioso pensó que había sido nombrado gobernador de todo el mundo y que a través de la espada de Marte tenía asegurada la supremacía de todas las guerras. Esto está escrito en el 551 por un historiador romano, Jordane, en las Éticas. En teoría, la leyenda de Rey Arturo y demás se basa en la defensa de Ambrosio. ¿Cómo has dicho que se llamaba la espada? La espada de Atila. Es que he creído escuchar algo de Narsin. No, Que no, no, no. la espada No tiene de. nombre. La espada de Isildur creo que se llamaba Narsil. No, no. Es más, se llamaba, según las leyendas húngaras, como Ax Isten Karja, la espada de Dios. Así que estamos viendo de que un historiador romano recoge este mito, esta leyenda de Atila, de fundacional Atila en el 551. Y las invasiones de Atila fueron en el 420, creo que era, o 30, no me acuerdo ahora mismo. Unos años antes de la caída de Roma, unos 20 años creo que recordar. Estamos viendo entonces de que la leyenda de la espada, una leyenda de una espada mítica que daba la supremacía en todas las guerras, ya se estaba hablando de los historiadores en ese momento. Según los historiadores modernos, el mito de Rey Arturo podemos decirlo que fue la resistencia de un caudillo británico contra las invasiones bárbaras, no sé cuánto. Y hay una espada de por medio que curiosamente y misteriosamente se parece mucho el mito de Rey Arturo a un extracto de un historiador romano escrito sobre la espada de Atila. Así que no sé, yo creo que nadie la ha investigado de esta manera, pero a mí aún es que las leyendas van circulando va circulando de boca a boca y como todo en la vida se va desvirtuando y generando elementos locales. Ya lo estamos viendo. A mí la leyenda de Excalibur no está en Britania realmente, sino en el este. El origen del concepto de Excalibur. Después se le da los elementos. ¿Quién es Rey Arturo? Pues mira, hay teorías que son un líder local britano. ¿Qué te parece, mi loca teoría? Pues que los elementos van incorporándose por sedimentación, por lo cual es difícil saber exactamente de dónde ¿Dónde surge. aparece? Porque, claro, en un momento de literatura, sobre todo oral, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, Correcto. digamos que en ese momento era necesario escribir a mano y es el momento de transición hasta que empiecen a aparecer los monasterios, primero el del Cister, luego Cluny, con ese sistema que vemos en el libro de Humberto Eco de El nombre de la rosa. Mm. Con lo cual, ciertamente, hasta que empiezan a haber estas copisterías amanuenses y luego el invento de Gutenberg, como es la imprenta, pues había poca circulación. Por eso, en esos siglos hay poco elemento de estudio. Hay como un hueco en los archivos que hay poco conocimiento. Y eso, ciertamente, en muchos casos da pie a leyendas, a mitos, a construcción de la fantasía. Sí, bastante interesante y demás. ¿Qué te voy a decir Que yo como historiador que eres?
que Correcto. según a qué siglo vayas, pues tienes la cosa mucho más eh, estructuradita, como por ejemplo cuando en el periodo ptolemaico o después, cuando ya está terminando el imperio egipcio, pues hacían prospección de su propio pasado, porque estamos hablando que las primeras dinastías habían pasado 3000 años desde el inicio, Correcto. con lo cual ciertamente es como si nosotros estuviéramos investigando sobre el imperio romano. Ahí va, pero si lo estamos haciendo, bueno, pues ellos mismos hacían de manera rudimentaria también estas prospecciones, y evidentemente porque no sabían y este edificio quién lo hizo y el otro porque las propias copias se iban degradando si es que había alguna, con lo cual ciertamente uno también quiere conocer su propio pasado, pero hay veces que no tienes de dónde tirar. Correcto, y a lo mejor han unido diferentes leyendas y demás. Pero que a mí me parece fascinante porque la transmisión en el mundo antiguo, como tú bien has dicho, era de boca a boca, básicamente, porque no había grandes imprentas, no había un gran... Entonces la gente iba contando la leyenda y esto es como ¿cómo se llamaba? El juego ese que va contando a la gente en el El oído, teléfono es cosas. cacharrado. Correcto. Y la gente va cambiando la historia, cogiendo elementos del original y va añadiéndole cositas y demás y acaba saliendo una cosa bastante curiosa. Entonces, posiblemente en el mito de Rey Arturo estamos viendo una fusión de leyendas orientales y leyendas del mundo, de esa zona del mundo. Y me parece súper fascinante, súper interesante cómo se ha configurado y cómo el ser humano ha sabido, en mi opinión, con, como si fuera una construcción de argamasa, construir algo coherente. Sí, Y me parece fascinante y demás. sí, en buena medida todas las leyendas ligadas al ciclo artúrico están Mm, vinculadas con esta película, a la hora de mm. construir algo más o menos coherente con, por ejemplo, el tema del Lanzarote en el puente, cuando se rompe la espada porque Sí, ha tratado de utilizar algo que servía para unir para una cosa personal, que como el mismo Lanzarote le dice, podrías haber dado un rodeo y no pasar por aquí, pero no, tengo que pasar por aquí y además tú tienes que ser mi amigo. Bueno, pues fantástico. Tienes el asunto del propio Lanzarote con Ginebra, tienes antes lo de la espada y sacarlo de donde estaba aprisionado, sí. tienes la historia del propio Grial, la, Mm, la, mesa, la mesa redonda, eh, con lo cual ciertamente tienes un montón de elementos que en principio en otras historias están separados, están cada cual con su lado, pero aquí están unidos en esta correcto. historia de John Burman. Y con Neil Jordan, que parece que está como asesor acreditado, no como Sí. guionista, pero participó de la construcción del guión. Si alguien no conoce a Neil Jordan, por ejemplo, en 1992 hizo Juego de las Primas. La verdad que sí. Y después. Sí, y después Y hizo el también pers Entrevista con el Vampiro en el sí. 1994. Este Nick Jordan. Hay, ¿no? El Elecón, lo que es los actores que son bastante interesantes y bastante de renombre. Y todos muy jóvenes, ¿eh? Que después triunfarían y harían películas interesantes y demás. Como por ejemplo, hay una película que nunca me acuerdo el nombre, pero que hizo. ¿Quién lo hizo? Espérate. Ay, pues no me acuerdo, lo siento. Bueno, aquí Lo tenemos tenía en la a. punta de la lengua y lo había visto antes porque estaba revisando el de esto. Bueno, Liam Neeson, por ejemplo, como Sí, Wei, ¿no? sí, Y tenemos a demás. Liam Neeson como Sir Gawain. Eh, Tenemos a Patrick Stewart como que Leoda haría la Grange. lista de Chile. Haría en peliculones este hombre. Tenemos a Helen Mirren como Morgana. Ujú, correcto. Tenemos mm, este, Ciaran Hinds como Rey Lot. Sí. Y tenemos a Gabriel Byrne. Gabriel Byrne como Uther, como el primer personaje, como el padre de Arturo. Y lo curioso es que 5 años después, Liam Neeson,
Liam Neeson haría La Misión, otra obra que yo creo que es épica, impresionante, con una banda sonora espectacular. Trata sobre las misiones No, en América. la misión está con el señor Robert De Niro. Correcto. Pero que también participó este hombre. Pues tendría que ser un papel pequeñito porque no es Sí, protagonista. pero que participó ahí, estuvo ahí también. Sí, no, pues no lo recuerdo. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, la verdad. Y bueno, qué más podemos hablar, qué más podemos comentar de la película y demás. Y de las adaptaciones nuevas que han hecho, ¿qué te parecen a ti? Yo soy fan de Que, la de Anthony Fuqua de 2004 con Clive Owen. la de esa, la del la de Rey Arturo, ¿no? Tal Sí. cual, ¿no? Que la de. Espérate, a ver si estamos hablando de la misma, porque yo soy muy malo. Sí, es la que estamos hablando de la misma. Vale, perfecto. Que no es la última legión, la última legión es la otra que hicieron, No, la última con el legión mismo es la que concepto. está basada en el libro de Valerio Máximo Manfredi, Correcto, que el libro a correcto. mí me gusta, pero la película La digamos que película. no va a ser que no. Sí, hay momentos que yo siempre tengo una crítica a este tipo de películas y demás, sobre todo las adaptaciones modernas. Ponen a la gente que lucha como si fueran ninjas, y ahí se ve la última legión, la chavalita que parece una ninja, metiendo saltos, metiendo esto, y ahí eso es un error, pero por ejemplo la de Rey Arturo de 2004 está bastante bien y demás, y recoge la teoría del caudillo romano, entonces intenta mostrar una teoría de manera muy coherente con una banda sonora espectacular, yo creo, ¿eh? Sí, la canción central, bueno, el tema central más que canción de, de norte, noroeste, bueno, es una pieza, sobre todo la. No sé si te habrá pasado alguna vez cuando tienes que hacer un acto político y tienes que hacer una tonadilla para que entre todo el mundo y sea épico y la gente se levante. Pues yo, el tema central que dura un par de minutos, yo lo hubiera puesto ahí para cuando va la gente por el pasillo. Venga, para levantar a la gente es perfecto, yo creo. O para La de estudiar, Rey ¿eh? Arturo. Para estudiar, para inspirarte. Cuando estás estudiando te pones esa musiquita de Rey Arturo y te motiva de una manera impresionante. ¿Te has escuchado? Sí. Sí, sí. Hombre, Pues, yo creo que para estudiar, motivarte, hombre, algo tan épico, pues eso. pues sí, pienso porque digo, voy a sacar la plaza, me pongo algo épico. Claro, pero entonces para eso tienes que ponerte Wagner a todas horas. Uf, también se puede hacer, ¿eh? También es aceptable. Eso sí, casi en vez de conseguir una plaza, pues acabas conquistando Polonia, ¿no? Correcto, lo mismo, prácticamente, pero bueno, bastante. La verdad es que las películas de Rey Arturo son bastante chulas. Y la última que hicieron, ¿qué se pareció? La del peinado moderno, como digo yo. No sé a cuál te refieres. Espérate, la de 2017 creo que era, ¿no? Sí, no, Entonces te 2000, refieres a la de Guy Ritchie. La de Guy Ritchie es un sí. despropósito. Con el peinado súper moderno ahí en nota. Ya, bueno, ya lo intentaron con Richard Gere y Sean Connery con lo del primer caballero. Correcto. Y escúchame que cada vez que lo ve, es que esta película la vi y digo, bueno, entretenida para verlo un ratito y demás, pero sin más pena, para que pase sin pena ni gloria. Sí, es, comparativamente como cuando hicieron en 1991 Kevin Costner y Kevin Reynolds hicieron la película de Robin Hood, que Mm, es un espectáculo, está maravillosa, música de Bryan Adams, vamos, todo estupendo. Y luego te viene en 2010, bueno, es que quiero hacer la película más realista de todo esto, y te viene el 2010 Ridley Scott y te hace con Russell Crowe, venga, vamos a hacer Robin Hood. Y dices, esto es más pesado, esto parece plomo fundido. pero bueno, está bastante bien, la verdad, y demás. Está bastante interesante y bueno, y yo creo que hemos hablado de la película, ¿no? Y hemos hablado de todo un poco al final, ¿no? Más o menos, ciertamente hay momentos que son parecidos
pintura en la película. Uno has dicho, como es el momento final con el sol rojo, que eso Correcto. lo capturas y puede ser precisamente una pintura en cualquier cuadro. El momento donde ha visto la infidelidad Arturo, pero ve que es injusto el atacarles porque él es parte, Correcto. es culpable de todo esto y pone la espada Excalibur porque Sí, renuncia y cuando se despiertan y están los dos desnudos en medio del bosque, eso también puede ser un cuadro perfecto. sí. Si es algo más tenebroso al inicio, también cuando ves la niebla, que es el aliento del dragón. Aliento de ¿Te has dragón, enterado de qué correcto. es el dragón? ¿Qué es el dragón? Básicamente, el único momento donde se ve el tema del aliento del dragón, yo creo que es muy claro, es al final de la película cuando Morgana lo está expulsando por la boca y básicamente se queda vieja y al final lo mata el hijo, si no recuerdo mal. Y bajo el engaño, Morgana es engañada por Merlín, justamente, por el fantasma de Merlín. Y eso me parece bastante interesante. El aliento del dragón, básicamente, yo creo que es la fuerza vital de los magos, puede ser. Porque eso es lo que da a entender. Y entonces Morgana expulsa todo el aliento del dragón para generar la niebla, que al final beneficia a Arturo. Y también está expulsando su propia fuerza vital. Y como no es un ser como Merlín, pues le cuesta mucho. Le cuesta su juventud. Es interesante porque la propia película ha generado momentos que han sido, mm, digamos, homenajeados. Luego a Mm. veces es plagio directamente en otras películas. Por ejemplo, una de 2017, ese final donde Mordred mata a Arturo, ¿m? Mm. Pero mientras le está atravesando con la lanza, Arturo se lo acerca, con la lanza metida, se lo acerca y mata a Mordred. Este tipo de muerte lo hemos visto en una película de 2017 de un muchacho llamado Zack Snyder, Mm. como es Batman v Superman, en donde Doomsday, creado a través del cuerpo de Zod en la nave kryptoniana, Mm. sale y con la lanza de, de Kryptonita Mm. le atraviesan a Superman, le mata, Correcto. pero Superman atrae como Arturo, atrae hacia sí a este Doomsday y eso es una muerte visualmente igual, igual la de 1981 como la de 2017, hasta el punto de que cuando ha habido el Zack Snyder Justice League, la reivindicación, Sí. él mismo cogía un cuadro de Parsifal, porque Parsifal era el símbolo de aquel que no se deja desviar, de que no se deja eh, llevar por las bajas pasiones, porque aquí en un momento dado, al inicio hay una tregua, pero esa Sí. tregua se ve rota Correcto. precisamente por el elemento libidinoso, la lujuria. Correcto. Lo cual ciertamente lleva a que en principio Merlín sea una persona recta. No, no, yo no me dejo llevar por estas cosas. Pero luego Morgana Sí, hace un lo poco. manipula, curioso, ¿eh? Pero bueno, Con lo cual está muy ciertamente es bien. interesante porque como homenaje precisamente a la Zack Snyder Justice League en Joker, la película de Todd Phillips, cuando al final, cuando ya se ha desatado la revuelta y le van a matar a los padres, como suele suceder siempre, porque es el sino de Bruce Wayne, mm, Sí. la película que está en cartelera en ese teatro es Excalibur. Es curioso, es muy interesante y sintomático el impacto de esta Excalibur, de esta película de John Burman de 1981, a otros creadores prácticamente 40 años después. Sí. Es un pequeño homenaje y demás. Por cierto, originalmente en el cine era la del zorro, si no recuerdo mal, ¿no? La que estaba en la cartelera de cuando matan a los padres de Blue Way. No es la versión que hemos visto del Joker, no, sino la originalmente era el zorro, ¿no? ¿Te Es que me refieres, acaba. te Sí, refieres a la la de... película que estaba en la cartelera ¿Pero te de refieres a Blue la Way. de 1989? No, los cómics y todo. Siempre pensaba que era el zorro también. Hombre, en Aparte los de cómics puede Excalibur. ser, pero evidentemente Yo creo que recuerdo. después de esto, de todo lo que sucedió con Zack Snyder, la Sí, película sí, Joker, claro, yo sé.
Pues Yo te, ya, yo te hablo sí, tradicionalmente, no te estoy... tradicionalmente creo que sí es el zorro. Correcto, por eso me llama mucho la atención de ese pequeño homenaje que le hacen a Excalibur ahí y demás, y le cambian también al fin y al cabo porque el concepto del zorro es el héroe enmascarado tradicional, que básicamente conecta con Batman. Sí, pero ahí tenemos la situación de la Zack Snyder Justice League con las tres Sí, cajas madre, los hombres, el bosque, es muy Excalibur, muy sí, surgido de este mundo de Borman. Que es curioso porque la llamaban el circo de Borman, porque están muchos de los hijos y la mujer participando en alguno de los papeles. Es prácticamente toda la familia está implicada en la película. pues sí. Por cierto, ¿cuánto llevamos? Una hora ya, ¿no? Y demás. 55 minutos. Pues yo creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar de la película, ¿no? Y demás, ¿no? Bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí. Pues la película dura 140 minutos. Correcto. Pero vamos a señalar algunas cositas que tengo que estudiar. Mm, Es lo que te estoy diciendo entre líneas. sí. Ciertamente la propia película tiene muchos subtextos y capas de significación. Correcto. Seguramente con cada vez que se ve puedes descubrir Vale. muchos más elementos, cosa que no sucede con muchas películas. Sí, pero las joyas siempre pasan, ¿eh? Tú las vas viendo y vas diciendo, hostia, no me había fijado en este pequeño detalle. Pues luego, pues lo voy a analizar y me hago un poquito el coco. Por ejemplo, hay un Y vas a... momento en el que el señor Merlín habla a los muchachos de recordad esta victoria. Aquí vosotros tenéis que recordar por qué os habéis reunido aquí, que recuerda bastante ese discurso al más extenso de Enrique V de los pobres pocos, pero los pinceleores pocos allí de la batalla de Azincourt. Sí, Sí, en la película de Kenneth Branagh se escucha bastante bien este discurso, lo cual ciertamente encaja dentro de las propias referencias de John Burman a través de la historia británica. pues sí, la verdad es que sí. Ese pequeño encaje y demás. Con lo cual Pues ciertamente bueno, está muy lleno de estos pequeños detalles, muy rica en matices, a pesar de que sí, esa parte final con el grial pues parece un poco ida de olla, pero bueno. pero porque es un añadido que le han metido ahí, de más, para darle más contenido y conectarlo con ese momento de la muerte del mundo antiguo con el mundo nuevo, el mundo cristiano y demás. Y entonces le dan ese elemento cristiano como simbolización de un cambio de régimen cultural, yo creo, es un cambio de régimen cultural del mundo antiguo donde Merlín era la clave de todo, donde personajes como Merlín, como el druida eran la clave de todo, frente a un elemento de que estaba conectado con el hijo de Dios, el mismo Dios, al fin y al cabo, que es el propio Grial de la última cena. Entonces, yo creo que quisieron meter ese elemento para darle más énfasis al mundo al cambio del mundo antiguo, al mundo medieval, al mundo, esas dos concepciones culturales, ese choque cultural entre los dos mundos Entonces y demás. globalmente, ¿cómo valoras la película? Si ¿Cómo tuvieras, si tuvieras que le doy hacer nota? sintéticamente de crítico. Pues la verdad es que es una película que marcó un antes y un después. Es un contexto donde el cine de fantasía y medieval estaba en decadencia, porque estaban saliendo películas como Alien, si no recuerdo mal, que es de la misma época, o unos Alien es de años, 1979 y la que claro, un año, dijiste un de año Star Wars es del año del 77. 77. Correcto, por eso estoy diciendo que en esos momentos donde el space opera tenía más fuerza que la fantasía medieval. Pero a partir de esa película empezaron a Pero no, aparecer películas de... pero no crees que Star Wars es el ciclo artúrico. Luke Skywalker es Arturo, con su Merlin que es Obi-Wan Kenobi, con su Ginebra como Sí. es la princesa Leia, como su primer escudero que es Han Solo. Ah, si lo veas así, sí. El viaje del héroe se llama. Sí.
que siempre se repite en todas las películas. Pero bueno, que tenemos ahí ese momento y después a partir de eso empiezan a aparecer películas como Conan el Bárbaro, que después Sí, de de esta, John Milius, 1982. correcto. Entonces empiezan a aparecer películas que están ambientadas en ese mundo de fantasía medieval, entonces en ese concepto de fantasía medieval. Entonces es una película que es un antes y un después, es una película que marca el inicio o momento de rejuvenecer, momento que se rejuvenece ese género. Por lo tanto, yo creo que es una cinta histórica que ha marcado un antes y un después. Y se le podría decir que es una obra de arte, tanto en planos como en ritmo y también en construcción de los personajes, que a la vez que en algunos momentos parecen muy sobreactuados, algunos personajes, hay ¿Así? momentos que parecen sí, hay momentos muy sobreactuados para mi gusto. Pero la pasión que le ponen y sobre todo el coraje y la capacidad de conectar, pues hace un equilibrio bastante interesante y perfecto. Interesante. ¿Y qué nota le ibas a poner? 9, 9,5. Yo le pongo un 8,5. Ah, pues mira, le quita un punto y pico. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que Salud. claro, comparativamente con todo lo que hay en el mundo del cine, dar unas notas muy altas pues hace que, bueno, es que estaríamos poniendo, por ejemplo, yo a Zack Snyder's Justice League le pongo un 9, a pesar Ah, de pues que yo, yo mira, creo que es... yo le pongo un 8. No broma, es que el problema de DC, en el caso de la Justice League, es que es una obra para continuarla. Y como no la han continuado, Pero lo harán, pero lo yo harán. no lo sé. Yo no lo sé, Yo porque estoy DC confiado, yo tiene. estoy ilusionado, aunque David Zaslav y la vuelta de Henry Cavill, que el señor Batfleck nunca se ha ido, Gal Gadot, Jason Momoa, ahí tenemos para poder construir la Es Zack que Snyder DC, Justice League 2, la 3, la pelea de Deathstroke y todo lo que venga. es que DC no, es que mete bandazos. Aquí tiempo. Me hace muy triste. ¿Qué es eso? Es Porque curioso durante. porque precisamente esta película está sacada a través de Warner Brothers. Claro. Pues ahí a mí por Está ahí se Excalibur, salvan, pero. Pero me parece. Es que a mí me raya mucho lo de DC porque no, no le funcionan algo y inmediatamente quieren cambiarlo todo. Digo, en Marvel no todo funciona. De vez en cuando hay fallos y de vez en cuando hay peliculones en Marvel y demás. Simplemente que lo hacen continuada y lo hacen un universo compacto, pero en DC yo creo que acabarán cogiéndole el tranquillo y la manera de hacerlo, pero creo que es muy complicado. ¿ves a Pero Arturo en alguno de los personajes o alguno de la mitología artúrica, eh, tanto en Marvel como en DC? Batman, por ejemplo, el hombre que el hombre que al fin y al cabo no es criado por sus padres, que es criado por un Merlín moderno sirviente que es nunca me acuerdo, Alfred el Pennyworth. mayordomo Alfred, coño, Alfred, que hay por cierto una serie muy buena en HBO sobre Alfred. Y le enseña todo y demás. Y que tiene una serie de traumas y demás que lo hace muy humano. Pero a la vez tiene mucha capacidad tecnológica y no es un dios. No es un hombre con superpoder y nada. Es un simple hombre que, que el destino le ha llamado a hacer grandes cosas. En el caso de Batman, en el caso de Arturo, yo ahí sí veo a Arturo en Batman. Y Morgana, ¿a quién podríamos ver en Deseo en Marvel? Eh, Personaje que es bueno y a la vez se guía por la Pues puede venganza. que la Bruja Escarlata. Correcto, 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 que al principio era buena y después se fue. Y después, bueno, en los cómics es más compleja todavía que las películas. Pero bueno, pues ahí estamos. Está bien. ¿Y Merlín?
Bueno, Merlín, en la última de Black Adam tenemos el señor Doctor Fate y en Marvel tenemos a Doctor Extraño haciendo sus Ya está. magias. ¿Mm? Pues ya lo tenemos. Ya tenemos a los personajes. No, pues sí, Y es interesante. Me alegro que te haya gustado la película, ujú, que creo que podemos recomendarla sí, sí, para la que la podemos gente la vea. recomendar. Y esto es totalmente necesario y demás para entender lo que vendría después. En temas de cine y, ¿por qué no? Cultura también, porque al fin y al cabo fue un elemento cultural y demás. Y quizá una última pregunta, Dime. que creo que es interesante. Mm, ¿Cómo has visto Excalibur bajo el tamiz de tu activismo político? Yo siempre he dicho de Da que para elecciones? ¿Da para elecciones políticas? sí, por ejemplo, el elemento de hay mucha gente en política que el elemento líbido, como digo yo, lo manipula y le hace perder justamente muchas veces el sentido de de la dirección. Y en ese caso, el ejemplo de Merlín, yo soy un tío que soy muy recto, pero después te manipulan con cuatro tonterías, pues eso es bastante interesante, reflexivo, diciendo que en política las cuatro tonterías no son todo, también son muchas más cosas. Pero bueno, yo creo que la rectitud de carácter y tener la visión clara y demás, y también el ideal de la igualdad entre compañeros, entre hermanos, del concepto de la mesa redonda, es para mí un liderazgo positivo. Y demás, a diferencia del liderazgo del hijo de Rey Arturo, que era orden y mando directo. Así que hay cositas para analizar a nivel de elecciones de política. Pero sobre todo el tema de la igualdad, el tema de la igualdad entre compañeros y la escucha activa entre compañeros. Eso es muy importante. Interesante punto para aprendizaje. Ciertamente. Pues interesante ha sido conversar sobre Excalibur, John Burman, Mm 1981. -hmm. Muy agradecido. Muchas gracias a ti por la invitación y ya vendremos a comentar otras cositas y demás. Seguro Pero que bueno, sí. Y pues será un sí, placer como esta. pues corten.